Para empezar, nos vamos a trasladar hasta el norte de España, más concretamente hasta Galicia, y allí nos vamos a ubicar en el espectacular entorno natural de la Ribeira Sacra. Cada año, la escudería Chantada, en colaboración con Murcia Sport Club, organizan la subida a Chantada puntuable para el Campeonato de España de montaña. De hecho, la cámara on board que estamos viendo fue grabada en 2021 por el vigente campeón de España, Javi Villa, quien a los mandos de su BRC BR53 afrontaba este rápido trazado de 4,3 kilómetros de longitud, un desnivel de 245 metros, una pendiente media del 7,5% y una pendiente máxima del 9,3%. La subida a Chantada cumplirá en 2023 su 49ª edición, acercándose a la cifra mágica de las 50 ediciones. En 2022 contó con más de 70 inscritos, entre los que se proclamaron campeones Gerard de la Casa en la categoría 1, Javi Villa en la categoría 2 y en la clasificación Scratch, y Mario Asenjo en la categoría 3. Otras subidas de gran importancia en el panorama gallego son Oia, Estrada o Pontenova. De Galicia nos movemos a la comunidad vecina, Asturias, y es que allí se celebra la que probablemente sea la subida de mayor prestigio a nivel nacional y una de las más importantes de Europa. La escudería Safe Motor organiza cada año la subida internacional al Fito, prueba puntuable para el Campeonato de Europa y España de montaña. En 2022, la subida al Fito cumplió su 50ª edición, lo que permite comprobar que esta es una subida con mucha historia a sus espaldas. De hecho, si quieres saber más sobre esta mítica prueba, en la descripción y en un comentario fijado, te dejo el enlace a un vídeo que subí conmemorando las 50 ediciones del Fito, en el que repaso los principales momentos, vehículos y pilotos que han visto las rampas del Fito. Como curiosidad, te puedo decir que en un principio la subida discurría por la otra cara de la montaña, donde actualmente se disputa la subida al suelo. Además, la chicane previa a la famosa recta no existía, sino que se añadió después para garantizar la seguridad de los pilotos y aficionados. La velocidad punta no es tan necesaria para marcar un buen tiempo en el Fito, sino que es más importante la habilidad y destreza del piloto en este técnico trazado de 5,3 kilómetros de longitud, 380 metros de desnivel y una pendiente media del 6,65%. En 2022, los ganadores fueron Merli y Fombona en el Campeonato Europeo, con Javi Villa segundo en la general, y en el Campeonato de España, Fombona en la categoría 1, Javi Villa en la categoría 2 y Benito Pérez en la categoría 3. Otras subidas importantes en el panorama asturiano es, por ejemplo, la subida a Sant'Emiliano. Llegamos a Cantabria y de la mano de José Antonio López Fombona en esta cámara on board grabada en 2021, momento en que el piloto asturiano pilotaba su espectacular Lamborghini Huracán, descubrimos otra de las clásicas del norte. Organizada por la Peña Deportiva Río Ballino, la subida a la bien aparecida tras su regreso en 2016 después de varios años sin celebrarse, atrae a miles de aficionados que se apiñan en sus cunetas para disfrutar de esta mítica subida de 4,3 kilómetros de longitud. Como curiosidad, existe un monolito donde figuran los nombres de todos los ganadores. El récord lo ostenta Andrés Vilariño, aunque en 2022 Mario Asenjo se convirtió en el primer piloto cántabro en ganar en esta prueba. Otras subidas importantes de Cantabria son Alisas, Peñacabarga o La Braguía. De clásico a clásico. En esta ocasión descubrimos el trazado de la subida Jaizkibel subidos en el BMW M3 de Arcaic Fendoya. Organizada por la escudería Jaizkibel en colaboración con el Real Automóvil Club Vasco Navarro, su primera edición fue en 1967 y sentó la base de lo que después se convertiría en el Campeonato Vasco de Montaña. Como curiosidad, al principio los coches cuando llegaban a meta no paraban, sino que descendían hasta Hondarribia y mediante un tramo de enlace volvían a la subida. Sin embargo, rápidamente se adoptó el formato habitual en el que una vez que se llega a meta se desciende por el mismo trazado.
En 1971, la subida Jaizkibel fue puntuable para el Campeonato de España de montaña por primera vez. En 1995 comenzó la época dorada de la subida, llegando a ser puntuable para el Campeonato de Europa. En el año 2000 desapareció del calendario hasta que se recuperó en 2013, aunque siendo puntuable para el campeonato regional. El recorrido actual, de unos 5,5 kilómetros, consta de dos partes bien diferenciadas. Una primera muy técnica, con rampas hasta del 11% de inclinación y donde encontramos las tres famosas horquillas. Y una segunda parte, donde la pendiente y las curvas se suavizan y se alcanzan altas velocidades. Dos de los pilotos que más victorias han conseguido son Aitor Zabaleta y Joseba Iraola, quien ostenta el récord actual. Otras subidas importantes del País Vasco son Aya, Urbasa u Opacua. Junto a Francesc Gutiérrez a bordo de su Ginetta G55 GT3, vemos como en 2014 afrontaba la que podemos considerar la principal subida de Cataluña, la Pujada Alp, organizada por Cerdanya Racing Club Esportiu. Por si no lo sabías, esta subida fue puntuable para el Campeonato de España de montaña en algunas ediciones. Supone todo un evento automovilístico en el que se celebra un rally sprint, una concentración de coches clásicos y que culmina con la subida. Su longitud es de 6 kilómetros, cuenta con un desnivel de 420 metros y una pendiente media del 6,7%. En 2023 se celebrará el 9 de julio, así que guárdate esta fecha y no te lo pierdas. Otras subidas importantes en Cataluña son Les Ventoses o Ullastrell. Seguimos nuestro recorrido y ahora descendemos hasta la Comunidad Valenciana para disfrutar de la subida Les Revoltes de Ibi, nuevamente una prueba puntuable para el Campeonato de España y que descubrimos subidos en el BRC-BR53 de Gonzalo Díaz en su participación este pasado 2022. Con el esfuerzo del Automóvil Club de Alicante han logrado hacer de Ibi una de las subidas que mejores críticas tiene de todo el certamen nacional. En 2021 supuso el cierre de temporada y fue el escenario de algunas apasionantes e igualadas luchas para determinar los campeones de las diferentes categorías, en especial de la categoría 3. Una de las características que hacen de Ibi una subida de referencia es el hecho de ser retransmitida mediante una emisora de radio. Mismamente en 2022 se pudo seguir sintonizando la Fresca FM. Esto permite aumentar enormemente la difusión de la prueba y, quién sabe, a lo mejor hacer que más gente se aficione a este maravilloso deporte. Cuenta con una longitud de 4,8 kilómetros, un desnivel de 330 metros y una pendiente media del 14%. El año pasado los ganadores fueron José Antonio López Fombona, Javi Villa y Benito Pérez, triplete asturiano. Otras subidas destacadas de la Comunidad Valenciana son la subida al Garbi o Bolulla-Tàrbena. Nos subimos en el radical PR6 de Christian Brover para ver cómo en 2019 afrontaba el trazado de la subida a la Santa, prueba puntuable para el CEM que se disputa en Totana. El Automóvil Club Totana organiza en Murcia la conocida subida a la Santa, una prueba que destaca por su rapidísima primera parte en la que se alcanzan velocidades de auténtico infarto. Esta subida de 3,8 kilómetros de longitud, un desnivel de 300 metros y una pendiente media del 5% cumplirá en 2023 su 37ª edición, lo que demuestra que es una prueba que ya tiene cierta historia a sus espaldas. En 2022 fue la penúltima prueba del certamen nacional en la que vivimos la victoria de José Antonio López Fombona, Javi Villa y Mario Asenjo. De Totana nos desplazamos hasta no demasiado lejos, más concretamente hasta Estepona. Allí RS Sport organiza la subida a Estepona, otra habitual del CEM, aunque en 2023 no figura dentro del calendario.
De la mano de Javi Villa, a los mandos de su BRC-BR53 afrontamos los 7,7 kilómetros de longitud, convirtiéndola en la subida más larga del campeonato y también una de las más completas, ya que en ella encontramos un trazado con zonas rápidas y otras lentas, curvas entrelazadas, obviamente zonas de subida, pero también de bajada. En 2022, edición que se disputó bajo unas condiciones climáticas muy adversas y cambiantes, los ganadores fueron Lola Vilés, Javi Villa y Mario Asenjo. Otras subidas destacadas de Andalucía son Obrique, Mármol o Trasierra. Damos el salto a las islas y aterrizamos primero en Baleares para disfrutar de la prestigiosa Pujada al Puigmayor. La escudería Serra Tramuntana organiza en Mallorca una subida en la que podemos encontrar pilotos de gran renombre nacional e incluso internacional. Pese a ser puntuable para el campeonato balear, podemos estar hablando de la subida que goza de una mejor inscripción a nivel nacional después del Fito. En 2023 se disputará su 44ª edición, es decir, que estamos hablando de otra de las clásicas. Su trazado, el cual estamos descubriendo junto a Jaime Carbonet, consta de 5,5 kilómetros, un desnivel de 355 metros y una pendiente media del 5,85%. Otra de las subidas principales que podemos encontrar en Baleares es la subida Ibiza, puntuable para el Campeonato de España. Por último, terminamos nuestro viaje en una de las zonas más reclamadas de la geografía española. Efectivamente, me estoy refiriendo a las Islas Canarias, para ser más exactos a Tenerife. Un campeonato como el Canario, que está en auge y que cuenta con auténticos pilotazos como Loren García y algunos Hinckley Monsters como el Audi R8 de Ángel Bello, el Porsche de Carlos Hernández o la reciente llegada del Lamborghini Huracán Super Trofeo ex Fombona y que en los últimos años había sido utilizado por el francés Ronald Garcés, tenía que contar con pruebas acordes a su nivel. Una de ellas es la organizada por la escudería Zapatera Sport, la subida Arona La Escalona, cuyo trazado podemos conocer gracias a Luis Oliva a los mandos de su Golf MK2 en la edición de 2021. Para que os hagáis una idea, en la edición de 2022 contó con carácter internacional gracias a la presencia de todo un campeón de Europa en múltiples ocasiones, como es Christian Merli con la novedosa Osella Turbo, quien se proclamó campeón absoluto. También los aficionados pudieron disfrutar del Audi R8 de Ángel Bello, que fue el vencedor de la categoría 1, así como del Porsche del campeón de España Carlos Hernández o el Silvercar S3 de Javi Afonso, campeón de la categoría 3. En 2023, la subida Arona La Escalona cumplirá su 20ª edición. Otras subidas destacadas en el panorama canario son Tamaimo, Guía de Isora, Los Loros o Betancuria.